nosotros no tenemos absolutamente ningún documento original de Platón, Aristóteles, Heródoto, Sófocles, y es todavía peor, porque todo lo que se habla de ellos no son documentos originales. Cuando hablamos de la Ilíada de Homero, tampoco tenemos originales. Si nosotros nos detenemos a mirar y sumamos todo eso, tenemos alrededor de 1000 copias y ninguno son originales. Lo más reciente que nosotros podemos saber del Nuevo Testamento y de la vida pública de Jesús, Jesús va en el año 33, entre el 30 y el 33 aproximadamente en la historia. Marcos es el primer evangelista que escribe sobre Jesús en el año 45, o sea que pasaron alrededor del año 33 al año 45, tenemos por lo menos aproximadamente 12 años de diferencia. Desde el momento en que vivía Aristóteles, pasaron 14 siglos y además hay 7 copias, de los cuales esas 7 no son originales. Y cuando Marcos escribe sobre Jesús en el año 45, después de que Jesús se va en el año 33, pasaron 12 años. Lucas escribe su evangelio entre el año 50 y 53 después de Cristo. Pablo cita a Lucas entre los años 53 y 57. Y Lucas escribe el libro de los Hechos entre los años 57 y 60 después de Cristo. Y paradójicamente la muerte de Pablo y Pedro se da entre los años 61 y 65 y la destrucción del templo en el año 70. O sea que pasaron 2 a 3 décadas para que se narre sobre la vida pública de Jesús. Y además, ¿cuál es la ventaja en este escenario? Que en esta época vivían muchísimos testigos oculares que veían un escrito tuyo y decían, no, lo que él está diciendo es falso porque yo presencié y eso no ocurrió. Y la mayoría de los evangelistas que narran esto, por ejemplo, no tuvieron contradicciones porque las personas que estuvieron presenciando todos los hechos pudieron testificar de que lo que ellos escribían era verdadero. You have to see this. This is written in 91 AD. At the same time, there appeared in Judea an extraordinary person called Jesus, if it be lawful to call him a man. He was a famous worker of miracles, a teacher of those who were desirous of receiving the truth in simplicity, and brought over to him many disciples, both Jews and Gentiles. This was the Christ, whom Pilate, as the accusation of the princes and the great men of the nation, delivered up to the ignominious punishment of the cross, notwithstanding which those who first loved him did not forsake him. He appeared to them alive again the third day after his crucifixion, with numberless other wonders concerning him. And thence to this day there is a set of people who bear the name of Christian, as owning him for their head, Lord, and Master. If you believe that Jesus is real and walked this earth performing miracles, type I believe in Jesus in the comments and subscribe for more content. Respecto a la historicidad de Jesús de Nazaret. Textos históricos sobre Jesús de Nazaret. Como parece siempre inevitable, a lo largo de la discusión se ha ido derivando a veces hacia las creencias y las incredulidades, y algunos intervinientes han planteado las clásicas dudas acerca de la existencia histórica de Cristo, un tema recurrente en los debates de este tipo, o bien afirmado la falta de pruebas históricas sobre él. He pensado, dada además la oportunidad de las fechas que se avecinan, que sería una aportación constructiva reunir y presentar las pruebas históricas existentes de una forma imparcial y objetiva, sin referencia alguna a la religiosidad ni creencias propias, sino desde la pura perspectiva histórica. Como prueba de ello, no he incluido en la lista ninguna referencia a los evangelios ni a autores cristianos posteriores, aunque para un creyente los primeros serían textos básicos y se deben tener en cuenta. Me limitaré, pues, como siempre creo que es lo más eficaz, a relacionar los testimonios antiguos sobre la existencia histórica de Jesús, pero solo los romanos, judíos y no judíos, que por tanto no parecen objetables desde el punto de vista de las puras creencias. Siento no poder ponerme a traducir los que están en latín o inglés, pero he puesto en mayúsculas la S palabra fundamentales, salvo cuando el total de la cita habla de Jesús. De todos modos, creo que de Tácito, Suetonio y Plinio el Joven, en su epistolario a Trajano, se pueden encontrar en red traducciones al inglés o francés. Pongo los autores por su tipo y orden cronológico, pero bien entendido que los tiempos que historian, se supone que documentándose con fuentes de época, son siempre más antiguos. A. Textos paganos, romanos y no judíos. 1. Tácito, Anales, 1544. H. Centésimo décimo sexto de Cristo. Para época de Tiberio y Nerón. Sed non ope humana, non largitionibus principis aut deum placamentis decedebat infamia, quiniusum incendium crederetur. Ergo abolendo rumori, Nero subdidit reos, et quae citissimis poenis adfecit,
quos per flagitia invisos vulgus Christianos appellabat. Auctor nominis eius Christus Tiberio imperitante, per procuratorem Pontium, Pilatum supplicio, ad fectus erat. Repressaque impresens exitiabilis, superstitio rursum erumpebat, non modo per Judaeam originem eius mali, sed per urbem etiam, quocunta undique atroce aut pudenda confluunt celebranturque. 2. Suetonio, Vita Claud, 25, 4, hacia 120 d.C., para época de Claudio. Claudius. Judaeos impulsore resto, assidue tumultuantis, Roma expulit. Germanorum legatis in orchestra sedere permissit. 3. Plinio el joven Epist ex, 96. H. 112 después de Cristo. Escribiendo y consultando a Trajano. C. Plinius Traiano, Imperatori 1. Solemne est mihi, Domine, omnia decibus dubito ad te referre. Quis enim potest melius vel, cunctationem meam regere vel, ignorantiam instruere. Cognitionibus de Christianis interfui nunquam. Ideonetio quid et quatenus aut puniri soleat aut quaeri. 5. Praeterea maledicerent Christo, quorum nihil cogi possedicuntur, qui sunt revera Christiani, dimittendos putavi. 6. Alii ab indice nominati, esse se Christianos dixerunt, et mox negaverunt. Fuisse quidem sed desisse, quidam ante triennium, quidam ante plures annos, non nemo etiam ante viginti. Hiquoque omnes et imaginem tuam deorumque simulacra venerati sunt et Christo maledixerunt. 7. Affirmabant autem hanc fuisse summam vel culpae suae vel erroris, quod essent soliti stato die ante lucem convenire, carmenque Christo quasi, Deo dicere secum invicem seque sacramento non in celus aliquod obstringere, sed ne furta ne latrocinia ne adulteria committerent, ne fidem fallerent, ne depositum appellati abnegarent. 4. Luciano de Samosata, de morte peregrini, segunda mitad 2 después de Cristo. C. Tiene otra alusión similar en otra de sus obras, el Proteo. Después, por cierto, de aquel hombre a quien siguen adorando, que fue crucificado en Palestina, por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Además, su primer legislador les convenció de que todos eran hermanos, y así, tan pronto como incurren en este delito, reniegan de los dioses griegos y, en cambio, adoran a aquel sofista crucificado y viven de acuerdo a sus preceptos. Todo el párrafo. 5. Mara bar Serapión, filósofo sirio, entre el año 73 y el siglo III, en una carta a su hijo, reflexionando sobre lo poco que los pueblos obtienen de matar a los sabios. ¿Qué ganaron los atenienses haciendo morir a Sócrates? Como juicio por este crimen, cayeron sobre ellos el hambre y las plagas. ¿Qué ventaja obtuvieron los samios quemando a Pitágoras? En un momento sus tierras fueron cubiertas por la arena. ¿Qué provecho obtuvieron los hebreos ejecutando a su sabio rey? Fue después de ello cuando su reino fue abolido. Dios vengó con justicia a estos tres sabios. Los judíos, en la ruina y expulsados de su tierra, viven en completa dispersión, pero aquellos sabios no murieron baldíamente. Tampoco la muerte del sabio rey fue inútil. Vive en las enseñanzas que dejó. B. Textos judíos 6. Talus, historiador judío, hacia 52 después de Cristo, citado en la cronografía de Julius Africanus 18, 1. As to his works severally, and his cures effected upon body and soul, and the mysteries of his doctrine, and the resurrection from the dead, these have been most authoritatively set forth by his disciples and apostles before us. On the whole world there pressed a most fearful darkness, and the rocks were rent by an earthquake, and many places in Judea and other districts were thrown down. This darkness, Thallus in the third book of his history calls, as appears to me without reason, an eclipse of the sun. Es un testimonio indirecto, pero válido. Parece claro que, como recoge posteriormente el famoso cosmógrafo Africanus en su libro perdido de historia,
Thallus trataba de ofrecer una explicación alternativa al eclipse de sol relatado por Marcos durante la muerte de Jesús. 7. Flavio Josefo, hacia 93 después de Cristo, para época de Tiberio. Tiene sobre todo dos citas, siendo la fundamental el llamado Testimonium Flavianum, que aparece en sus Antigüedades Judaicas 18, 3, 3. Ha habido siempre mucho debate sobre este texto, y se admite hoy en día que tiene algunas interpolaciones, pero sobre la base de un párrafo escrito sin duda por él. Pongo aquí entre llaves los párrafos que se acepta que pueden estar interpolados, para que se vea que no afectan al núcleo del testimonio histórico. A. Por aquella época apareció Jesús, hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, fue autor de obras maravillosas, maestro para quienes reciben con gusto la verdad. Atrajo así muchos judíos y también muchos gentiles. Este era el Cristo, el Mesías. Habiendo sido denunciado por los primados del pueblo, Pilato lo condenó al suplicio de la cruz, pero los que antes le habían amado le permanecieron fieles en el amor. Se les apareció resucitado al tercer día, como lo habían anunciado los divinos profetas que habían predicho de él esta y otras 1000 cosas maravillosas. De él tomaron su nombre los cristianos, cuya tribu perdura hasta el día de hoy. Según esto, el texto original de Josefo, perfectamente asumible y comparable con su estilo y vocabulario habituales, quitándole las supuestas interpolaciones, sería: por aquella época apareció Jesús, atrajo así muchos judíos y también muchos gentiles. Habiendo sido denunciado por los primados del pueblo, Pilato lo condenó al suplicio de la cruz. Pero los que antes le habían amado le permanecieron fieles en el amor. De él tomaron su nombre los cristianos, cuya tribu perdura hasta el día de hoy. Este texto de Josefo, un punto clave para la defensa de la existencia de Jesús, y por tanto también muy atacado desde la parte contraria, lo que ha producido una espectacular literatura y polémica a lo largo de siglos, vino a afianzarse definitivamente cuando en 1971 se publicó un manuscrito árabe del siglo X, en el que se recogía una referencia directa a Josefo por parte de Agapio, obispo de Hierápolis, en su Historia Universal, que tiene delante la obra en cuestión y dice: Josefo refiere que por aquel tiempo existió un hombre sabio que se llamaba Jesús. Su conducta era buena y era famoso por su virtud, y muchos de entre los hebreos y de otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir. Pero los que se habían hecho discípulos suyos no abandonaron su discipulado. Ellos contaron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Quizás por esto era el Mesías, del que los profetas contaron maravillas. Como el primer códice que conservamos de las antigüedades judaicas de Josefo, el Ambrosiano, es del siglo XI, es evidente que el supuesto texto original, sin interpolaciones, coincide con lo copiado por los árabes un siglo antes. Además, demuestra que el último párrafo en realidad no era interpolado, aunque lo he dejado así en la primera cita, porque es lo que la doctrina decía antes. Sobre esta novedad y otros textos, sobre todo, un nuevo estudio de 1995, ratificando a Josefo. B. El otro texto importante de Josefo, datable en 62 a 63 después de Cristo, es Antemehud 20, 9, 1, y dice: Entre tanto subió al pontificado, según dijimos, Anás, el más joven, de índole feroz y extremadamente audaz. Dado su carácter, pensando que había llegado el momento oportuno, convocó el consejo de jueces y, haciendo presentar a juicio a un pariente del que llamaban Cristo, por nombre Santiago, y algunos otros con él, habiéndolos acusado de reos violadores de la ley, los condenó a ser apedreados. 8. El Talmud hebreo contiene 7 u 8 menciones de Jesús, lógicamente todas calumniosas, pero que son útiles para probar la existencia histórica del personaje. Pongo solo 2 ejemplos. A. En la víspera de la fiesta de la Pascua se colgó a Jesús. 40 días antes, el heraldo había proclamado: es conducido fuera para ser lapidado, por haber practicado la magia y haber seducido a Israel y haberlo hecho apostatar. El que tenga algo que decir en su defensa, que venga y lo diga.
Como nadie se presentó para defenderlo, se lo colgó la víspera de la fiesta de Pascua. Sanhedrin 43a. B. Jesús el Galileo suscitó una secta impía y enemiga de la ley. Nosotros lo crucificamos. Sus discípulos robaron su cadáver del sepulcro durante la noche, y engañan y seducen a los hombres, diciendo que resucitó y subió a los cielos. Trifón, Diálogo de Justino, siglo II. 9. Otros. En este sitio, http riverloop.no, edoctus digital, netfirms, com, new page. 48.htm se mencionan algunos testimonios más, como unos papiros de Oxyrhynchus y 13 códices de Nag Hammadi, que para mí son nuevos, y en el capítulo 12 hace una interesante revisión historiográfica del problema de los evangelios, bien entendido que es un documento sintético, típicamente de red, pero de esos que parecen ofrecer garantías, entre otras cosas, por las abundantes citas bibliográficas. C. Fuentes epigráficas, la inscripción de Pilato, segura, y la reciente urna de Santiago, dudosa 10. La inscripción de Poncio Pilato, Fix 1 y 2. Jesús de Nazaret, 1 epígrafe de Pilato, aparecida en el Teatro de Cesarea Marítima. Vista general, la siguiente con detalle del texto. Jesús de Nazaret 2. Detalle del epígrafe de Pilato. En la misma web de donde tomo la foto, hay un interesante artículo sobre esta inscripción, que generalmente se lee: Tres Tiberieum, tres Pontius Pilatus, prefectus Iudae AE, refe sit, aunque la lectura del texto en sus líneas 3 y 4, donde está más erosionada, permitiría otras posibilidades. De todos modos, se pueden leer perfectamente las palabras Tiberiem y Entibs Pilatovs, las que más han interesado desde su aparición a efectos de probar la presencia de Pilato en Judea en la época de Tiberio. Hay que decir, no obstante, que tal prueba estaba ya aportada por las fuentes literarias, ya que, además de por los evangelios, es citado por Tácito en los anales, véase en el artículo, y varias veces por Flavio Josefo, aunque ambos le llaman procurator. A pesar de ello, la aparición de un epígrafe sobre un personaje histórico es siempre un acontecimiento, y más en este caso por su relación con la muerte de Cristo, y porque su fractura y erosión permiten el debate de distintas opciones. Referencias. AE 1963, 104, Jorn. AER 1964, 39. AER 1964, 187 equals A, E 1971, 477 equals AE, 1981, 850 equals AE, 1991, 1578 equals AE, 1997, 166 equals GLE CMAR, 43 equals AE 1999, 1681, etc. En la página http://www.biblehistory.com, Empires Pilate. HTML se puede ver una foto de la inscripción de caliza que apareció en 1961 en el teatro de la capital de Judea, Caesarea Marítima o Palestina, recordando la dedicación de la restauración del Tiberieum por el gobernador o prefecto de Judea, Poncio Pilato. Naturalmente, fue en su momento una sensación también para biblistas, pues corroboraba la existencia histórica del gobernador en ese momento. Las referencias epigráficas y el texto restituido hasta ahora son _C. 3-SC, Tiberium/C, point 3-Po, -TUS, Pilatus/Pref-Ectus, Judai-A/Rev-E-Sit AE, 1963, 104 equals AE, 1964, 39 equals AE, 1964, 187 equals AE, 1971, 477 equals AE, 1981, 850 equals AE, 1991, 1578 equals AE, 1997, 166, Wakrashori, Glickmar 43, Labri, I, 1999, 1681. En esta otra página hay una foto mejor, aunque las restituciones que hacen de la inscripción
no son convincentes para mi gusto, y se citan al detalle algunos de los trabajos dedicados a este importante epígrafe histórico. 11. La urna de Santiago, el hermano de Jesús, Jesús de Nazaret 3. El supuesto osario de Santiago. Vista general de la urna. He marcado con una flecha la posición del epígrafe, cuyo detalle va en la imagen siguiente. Jesús de Nazaret 4. Inscripción en el osario. Se ve aquí con mejor detalle que en otras en red. Sobre su autenticidad, se pueden consultar muchas páginas en red, por ejemplo la de la fuente de la imagen. A esto hay que sumar la posible autenticidad de la urna, en manos de un coleccionista privado, hace muy poco conocida y cuya polémica supongo que todos hemos seguido. La Biblical Archaeology Review fue el medio que lanzó la primicia. Una urna de piedra con una frase tallada en el idioma de la antigua Palestina decía, Yaakov bar Yosef Akui di Yeshua. En español, Jacobo, Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Según el arqueólogo francés André Lemaire, profesor de la Sorbona de París, quien tuvo la oportunidad de tener la pieza en sus manos, este podría ser el primer hallazgo arqueológico que corroboraría las referencias bíblicas sobre Jesús. La urna sería del año 62 o 63 después de Cristo, fecha de la muerte de Santiago, el hermano de Jesús, que dicho sea de paso, es recordada por Flavio Josefo en otro de sus pasajes. Véase arriba, bajo el número 7b. No he visto la urna personalmente, solo por fotografía. Resulta convincente, pero, sobre todo, es tan insólita en la epigrafía de Judea, en esa época, la referencia a un hermano, lo normal es solo mencionar, al padre, que no debe descartarse que sea auténtica. En este caso hay que esperar a mejores estudios sobre su pátina y otros detalles que nos sacarán de dudas. El mejor artículo en red que conozco sobre el polémico osario de Jacob Santiago es de un profesor polaco de la Universidad de Cracovia, que resume muy bien el estudio arqueológico y epigráfico y las opiniones de unos y otros, actualizado a marzo de 2003. Por último, algunos han tratado de poner en duda la existencia de Nazaret en la época en cuestión. Hay que recordar que allí se han efectuado diversas campañas arqueológicas desde comienzos del siglo XX, que han demostrado que el lugar estuvo poblado ininterrumpidamente desde la Edad del Bronce hasta la época romana. Si bien en época de Cristo se presenta como un lugar agrícola menor, una aldea con unas decenas de casas e instalaciones agrícolas. Nazaret tiene una sala en el Museo de Jerusalén, donde se exponen los materiales. Termino esta exposición de documentos con un párrafo de uno de los mejores expertos en el tema de la existencia histórica de Jesús. Algunos autores pueden jugar con la fantasía de un mito de Cristo, pero no lo pueden hacer sobre la base de una evidencia histórica. Para un historiador imparcial, la historicidad de Cristo es tan axiomática como la historicidad de Julio César. Un verdadero historiador no puede defender la teoría del mito de Cristo. Aunque es un poco lapidario, creo que la relación de los textos que arriba quedan escritos, objetiva e imparcialmente vistos, solo puede venir a corroborar lo que Bruce concluye, ya que, al revés de lo que aquí acabamos de ver, no hay un solo texto histórico, ni de época ni de la antigüedad en general, donde se afirme que la figura histórica de Jesús de Nazaret, o el Cristo, nunca existió, o que fuera un invento de algunos judíos. Una circunstancia que sin duda los detractores del cristianismo, empezando por los romanos y terminando por los judíos de la época, nunca hubieran dejado escapar. La segunda edición de la Enciclopedia Mundial del Cristianismo, publicada en 2001 por la Oxford University Press, dice que actualmente hay 2.000 millones de cristianos en el planeta y que en 2050 serán 3.000 millones, con un crecimiento sostenido del 33 to 34%. Sumemos los cristianos que vivieron desde el 30 a 33 después de Cristo hasta el 2000, de tal forma que la existencia de Jesús de Nazaret se podría probar solo por los efectos duraderos y planetarios de algo que ocurrió en Palestina durante el gobierno de Tiberio. Es como el viento, carece de una existencia física visible o tangible, pero aunque solo fuera por sus efectos, nadie podría dudar de él.
el famoso papiro 7Q5. Entre 1947 y 1956, en las cercanías del Mar Muerto, en una región conocida como Qumran, se produjo uno de los más revolucionarios descubrimientos para la literatura, la papirología y los estudios bíblicos. Numerosos rollos de lo que parecía haber sido una biblioteca de la comunidad judía conocida como esenios. El enorme grupo de textos, que incluía desde rollos enteros hasta fragmentos en distinto estado de conservación, constituían el conjunto de documentos antiguos más voluminoso jamás encontrado. Todos los documentos hallados en Qumran fueron codificados de la siguiente manera. Primero, por el número de la cueva, del 1 al 11, en la que fueron hallados. Luego con la Q de Qumran y finalmente con el número con que fueron identificados. Así, el 7Q5 es el quinto documento de la séptima cueva de Qumran. Los documentos de la cueva 7 presentaban un conjunto de particularidades. En primer lugar, todos los trozos hallados en ella conservan escritura en griego, lo que contrasta con la casi totalidad de los manuscritos encontrados en las otras cuevas de Qumran. Otra particularidad muy importante es que estos papiros están escritos solamente por una cara, y no por las dos. Esto, que aparentemente carece de interés, es de suma importancia, pues acredita que se trata de fragmentos de rollo y no de códice. Este último, equivalente a los actuales libros, escritos por ambas caras de cada página. Este dato aboga mucho a favor de la antigüedad de los manuscritos allí encontrados. El paso del rollo al códice con el fin de ahorrar papel se hizo hacia el año 80 después de Cristo. Hasta el 7Q5, todos los papiros neotestamentarios que se conservan eran fragmentos de códice, no de papiro. Finalmente, los antiguos manuscritos literarios, las palabras se escribían sin separación de letras, la llamada scriptio continua, con lo cual el margen derecho quedaba convenientemente justificado. Se podía alterar un poco la longitud de las líneas, pero en general, la norma era de mantener un número de letras aproximado. Este hecho también sería decisivo para poder suponer la colocación de las letras faltantes. Reputado como uno de los más prestigiosos papirólogos del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, el P.O. Callaghan, jesuita catalán por cierto, dio un salto de sorpresa cuando descubrió que las letras sueltas legibles en el papiro coincidían solo con un pasaje de la Escritura. El Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 52 y 53. La historicidad de Jesús, muy importante. Más evidencias de su existencia que las evidencias que hay para otras personas históricas. Fíjense como ya casi no hay nadie que diga que Jesús no existió, como decían antes.